Hola, mi nombre es Natalia Morillo Quirós y soy candidata a doctora en el doctorado académico en ingeniería. Mi proyecto se llama Modulación del color en ventanas termocrómicas, aplicaciones a la eficiencia energética en el diseño arquitectónico de fachadas. Mi tutor es el doctor Esteban Avendaño Soto de la Escuela de Física. El objetivo principal de nuestro proyecto es sintetizar películas delgadas de nanopartículas de dióxido de vanadio termocrómico con cristales líquidos que vamos a embeber en matrices poliméricas. Esto con el fin de desarrollar ventanas inteligentes que permitan el ahorro energético en edificios y además posibiliten el diseño de fachadas arquitectónicas multicolores. El dióxido de vanadio es un material que tiene una característica específica y es que alrededor de los 68 grados Celsius tiene una transición de fase que es reversible. Eso hace, entre otras cosas, que tenga una característica entre semiconductor y metal a la hora de tener la transición de fase. Eso lo hace útil para nosotros porque a la hora de tener este cambio, esta transición de fase, por debajo de la temperatura crítica se comporta como un semiconductor, lo que hace que permita que del exterior entre luz visible y radiación infrarroja, lo que haría que un cuarto tenga una temperatura agradable, es decir, no demasiado fría. Sin embargo, por encima de esa temperatura de transición, empieza a comportarse como metal y a reflejar buena parte de la radiación infrarroja, dejando prácticamente inalterada la luz visible. Nos permitiría entonces que la temperatura del cuarto no se eleve demasiado y no haya que acudir a aires acondicionados o a cerrar del todo la ventana y por lo tanto a iluminación artificial. Para esto tenemos los siguientes objetivos específicos. Lo primero que tenemos que hacer es sintetizar nanopartículas de dióxido de vanadio por el método hidrotermal. Y aquí viene una parte más que tenemos que considerar que hay que hacer dopaje, porque esta temperatura de transición de 68 grados Celsius es alta para efectos, digamos, de sentir comodidad térmica. El tungsteno, este dopaje de tungsteno nos permite bajar esa temperatura, idealmente pretendemos alrededor de entre 20 y 30 grados Celsius. Lo siguiente que tenemos que hacer es estudiar la respuesta a cristales líquidos termotrópicos. Para nosotros los cristales líquidos termotrópicos son importantes porque son los que van a dar la componente de color y por lo tanto el atractivo arquitectónico. Necesitamos que sean cristales líquidos que reaccionen o que, digamos, activen su característica de cristal líquido alrededor de las temperaturas de transición que vamos a tener para el dióxido de vanadio dopado al que estamos trabajando. Vamos a incorporar las nanopartículas de dióxido de vanadio del cristal líquido en una matriz polimérica para ver cómo se comporta todo el sistema junto y finalmente cuando tengamos un sistema de comportamiento aceptable vamos a construir un prototipo de ventana termocrómica. Nuestro fin es terminar con una ventana de dimensiones de ventana, no con pequeños cristalitos. Para eso vamos a utilizar equipos de caracterización que están entre la Universidad de Costa Rica y el TEC y además en la visita que tenemos internacional, difracción de rayos X, microscopía TEM-y-SEM, caracterizaciones térmicas DSC y TGA, microscopía AFM, perfilómetros y espectrometría en ultravioleta visible y además área infrarroja, tanto cercana como un poco más lejana. De lo que ya tenemos trabajado hasta este punto, lo primero que hemos, digamos, logrado ya culminar de forma satisfactoria es la síntesis hidrotermal. Para eso nos dimos cuenta que incluso tuvimos que diseñar nuestros reactores, tanto la parte externa como interna, porque estamos hablando de que la síntesis hidrotermal se trabaja a temperaturas muy altas. De hecho, hicimos experimentos para ver qué tan altas, porque los experimentos, los artículos reportaban temperaturas muy altas sin justificarlas. Entonces nosotros hicimos unos experimentos que nos permitieron determinar que la ruta de síntesis mejor posible iba a ser a 270 grados Celsius con 6 horas de reacción hidrotermal. Nuestros resultados son satisfactorios. Tenemos dióxidos de vanadio que tienen transiciones de fase reversibles, que es muy importante para nosotros, alrededor de las temperaturas deseadas. Aún tenemos que mejorar la cristalinidad del producto. Hemos empezado a trabajar con dopantes, con bajas cantidades de dopante por el momento, y podemos ver que eso sí nos ha bajado la temperatura de la transición de fase tal como lo estábamos esperando. Tenemos que empezar a aumentar esa cantidad de dopante para poder registrar temperaturas aún más bajas.
Cuando analizamos por difracción de rayos X nuestro dióxido de vanadio, vemos que los picos principales están asociados a dióxido de vanadio fase M, que es la fase que nos interesa. Hay otras fases que no son termocrómicas, se puede sobreoxidar, tampoco eso nos interesa, pero nuestro dióxido de vanadio responde a picos máximos del dióxido de vanadio termocrómico. Y además hemos avanzado en la parte de integrar el dióxido de vanadio en la matriz polimérica con PMMA y con poliestireno. Y podemos ver que aún en la matriz polimérica sigue guardando la transición de fase, que es importante para nosotros porque quiere decir que mantiene sus propiedades del producto que estamos sintetizando. Actualmente estamos trabajando a través del método de spin coating, hacer películas lo más delgadas posibles de polímero con dióxido de vanadio, y estamos perfeccionando esto porque tenemos que trabajar con las diferentes viscosidades y posibilidades de rotación del equipo para lograr una película lo suficientemente delgada como para que ya pueda empezar a considerarse que serviría para una ventana, pero que tenga características, digamos, de uniformidad y que nos permita ver a través. Esa es la fase en la que estamos y tenemos que empezar a analizar estos resultados. Hemos hecho pequeños análisis de eficiencia energética. Son bastante favorables, aunque por el momento son teóricos. En esto también vamos a trabajar más cuando tengamos el producto ya puesto en los vidrios. Y cualquier cosa que necesiten, mi contacto es nmurillo@itcr.ac.cr.